Hermanos, les pido que abran sus Biblias en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Hermano Jaime, ¿será posible abrir esas ventanas o no? Están como todas cerradas. Gracias. La próxima semana el culto podría ser a las 8:30 de la mañana, ¿o no? Con este calor. Si lo encontró, me dice amén. ¿Lo encontró, cierto? ¿Sí? Amén. Efesios 6, del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Amén. Bien. Dice así la palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oremos al Señor. Padre Celestial, estamos frente a tu palabra, la cual es poderosa, es grande. La necesitamos porque nosotros somos frágiles, somos débiles. Oramos, Señor, para que tu palabra impacte nuestros corazones, para que tu Espíritu Santo obre en nosotros, Señor. Si es necesario que nos arrepintamos, trae arrepentimiento, Señor. Señor, oro por mi vida, para que tú me fortalezcas en esta mañana. Sabes lo indigno que soy, y yo también tengo presente lo indigno que soy. Pero es tu palabra la que está aquí delante, no yo. Que sea tu palabra, que sea tu voz hablando, no mis ideas, no mi filosofía, no mis frustraciones, sino que sea tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, como ustedes saben, hoy tenemos asamblea extraordinaria congregacional, la cual aviso, esperamos no sea tan extensa, y yo hoy tampoco seré tan extenso, porque el pasaje tampoco tiene muchos elementos en los cuales pueda ahondar. Usted sabe que estamos en una serie de familias y ya hemos pasado por la crianza de los hijos, el matrimonio, la devoción familiar, y ahora vamos a ver cómo los hijos tienen que respetar, obedecer, honrar a los padres. El título de este sermón, yo lo he titulado como honrar a los padres es honrar a Cristo. ¿Cuántos acá tienen sus padres vivos aún? Bastantes, hartos. Aún hay unos que tienen que seguir rindiendo cuentas. Pero pregunto esto porque cuando la Biblia me dice honra a tu padre y a tu madre, no se refiere simplemente al nombre de ellos mientras ellos viven. Es una cosa que se extiende todos los días de tu vida, por todo el tiempo que tú vivas, independiente que ellos vivan o no. Más o menos eso es lo que busca transmitir el Antiguo Testamento. ¿Sí? En el mundo antiguo del Antiguo Testamento era muy conocida una forma de hacer biografías o líneas genealógicas con largas extensiones de vida. No estoy refiriéndome a las de Génesis 3 y 5, ¿ya? Donde dice Génesis 5, no 3, porque 3 es la caída. No me refiero a ese tipo de genealogías. Por ejemplo, encontraron libros ahí en Mesopotamia, donde habían reyes que habían vivido 3.500 años, 6.000 años, una cosa ya descabellada. La Biblia nos dice que Matusalén vivió un poco más de 1.000, pero ya estas personas vivían 3.000, 4.000 años. El rey vivió tanto tiempo. Y no es que ese rey haya vivido efectivamente ese tiempo, sino que lo que hacían los mesopotámicos era de que cuando había un personaje importante, muy importante, y no había otro tan importante hasta él, entonces era su largo de vida. Por ejemplo, ¿a qué hermano puedo usar? El hermano Manuel vivió en el año tanto, y murió en el año tanto. No es que el hermano Manuel haya vivido todos esos años, sino que no hubo ninguno como Manuel hasta ese tiempo. ¿Ve que le estoy tirando un piropo? En 2.000, 2.500 años no hubo ningún otro hombre como él. Entonces él vivió toda esta extensión de tiempo. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento nosotros encontramos este cuarto mandamiento de honrar a los padres,
busca transmitir más o menos esa idea, que el legado, la extensión de la honra a los padres no se extiende solamente por el tiempo de vida de los papás, sino que se extiende por el tiempo de vida de los hijos. Por tanto, honrar a los padres es una actividad continua durante toda la vida hasta el día de la muerte, porque la honra es el legado de los padres. Más o menos eso es lo que busca transmitir la Biblia. Entonces, ¿se fijan que igual es bien complejo? No es simplemente ser sumiso, obediente, sino que es una cosa que se extiende a todo el resto de la vida. Yo hoy tengo 3 cosas breves que decirle, esta vez de verdad que son breves, lo prometo. Son las 12. 12:20 estamos, porque ahí tenemos asamblea y tenemos Santa Cena. No es que quiera cortar, pero les prometo que es así. El primer punto está en el versículo 1. Si usted me acompaña en el versículo 1 de Efesios capítulo 6, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El primer punto yo lo he titulado como obedecer es obedecer en Cristo. Cuando el mandamiento que el apóstol Pablo está instruyendo a los hijos, no se está instruyendo una devoción ciega a los papás, una obediencia ciega, sin ningún tipo de raciocinio frente a los padres, sino que está instruyendo la obediencia, y ojo como dice el texto, obedeced en el Señor a vuestros padres. O sea que este mandamiento, este deber de los hijos, es un deber universal. No trasciende simplemente a los hijos de la iglesia, sino que trasciende a todos los hijos en todo el mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque dentro de la iglesia primitiva había muchos creyentes que eran hijos, que eran muy jóvenes, que no estaban con sus padres ahí, que sus padres no eran creyentes. Habían muchos hijos que habían sido adoptados ya a una edad mediana, 11 y 12 años. De hecho, por ahí hay algún teólogo que esgrime que alguno de los destinatarios de alguna de las cartas de Pablo era uno de aquellos hijos huérfanos que la iglesia primitiva recogió. No sé si usted se acuerda cuando le conté que los griegos y los romanos a los niños discapacitados los botaban a la basura porque no servían para la guerra o para otras labores. Entonces los cristianos iban y los recogían y los adoptaban. Entonces la congregación que está aquí en la iglesia de Efeso es una congregación donde están presentes los niños. Quiero hacer un paréntesis con esto. Esto es muy bonito. Nosotros tenemos un momento donde mandamos a los niños a su clase. Yo creo que está muy bien. Pero la carta que envía el apóstol Pablo, la carta a los Efesios, es una de las cartas más densas teológicamente, una de las cartas más pesadas junto a la carta de Romanos y de Gálatas. Mucha teología. Y la mayoría de los teólogos coinciden que esta carta se envía a la iglesia y la iglesia la leía y la predicaba con todos presentes. Así de largo. No leían el capítulo 1 porque no tenía capítulos, es una carta. ¿Sí? Entonces se leía de continuo y con todos presentes, con los niños, con los adultos, todos escuchando la palabra del Señor. Eso lo encuentro muy bonito, ese detalle. Pero bueno, volvamos a lo que estamos. Este es un mandamiento universal, porque dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Fíjese que la palabra griega para obedecer es hipakuo. ¿Y qué significa la palabra hipakuo? No significa solamente obedecer. Hipakuo significa literalmente prestar atención. No es obedecer, no es la traducción concreta, literal. Si nosotros traducimos literalmente la palabra se traduce como prestar atención. Yo creo que eso tiene mucha fuerza, mucha fuerza. Porque si nosotros traducimos de nuevo el pasaje y dice: hijos, presten atención a sus padres en el Señor, eso tiene mucha fuerza. Porque la sabiduría de los padres es una sabiduría que busca enderezar al hijo, enrielar al hijo en amor, supongo yo, ¿no? El papá que busca reprender a su hijo, que busca aconsejarlo, es porque quiere que él sea una persona de bien, que sea un hombre derecho, una mujer derecha, que crezca la instrucción del Señor, y esto se hace por amor. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: presten atención a sus padres. ¿Sabe por qué quiero traducir esto de esta forma y que usted se quede con esta idea más que de obedecer?
Porque la cultura occidental nuestra, principalmente latinoamericana, en los últimos 20 años, los asilos de ancianos han crecido exponencialmente. Yo le quiero dar un dato. En la región de América del Sur, y en el Cono Sur particularmente, quitando Brasil, los países Perú, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, etcétera, eran uno de los países en toda América que teníamos menos asilos de ancianos. ¿Sabe por qué? Porque los hijos se hacían cargo de los papás. Eso es algo muy bonito, muy bonito. Pero hoy en día, como el poder adquisitivo ha crecido tanto, y ese es un hecho, yo me acuerdo que mi papá me decía que él cuando chico recibía zapatos una vez en el año, y era para el cumpleaños, y nada más, y ese era el máximo regalo que él tenía, y eran los zapatos que usaba para el colegio y para la calle. Yo me compro zapatos cada 2 meses. O sea, yo creo que el poder adquisitivo ha crecido harto, ¿no? Las diferencias son bien importantes. Yo tengo un televisor bien grande en mi casa. Mi papá ni en sus sueños iba a pensar en tener un televisor de este tamaño que el que tengo yo en mi casa. O sea, es un hecho que el poder adquisitivo de las nuevas generaciones ha aumentado mucho. Y los estudiosos o los estadistas que ven este tipo de cosas dicen que esto está íntimamente relacionado con el poder adquisitivo. Entonces, mientras más poder adquisitivo tenemos, han aumentado en mayor envergadura los asilos de ancianos. ¿Y por qué será esto? Porque la cultura occidental está de alguna manera desechando a los ancianos. Y esto es un hecho. Yo no sé si usted ha visitado un hogar de ancianos. Nosotros tuvimos la bendición de ir al hogar de ancianos de Quilpué con el departamento femenino. Y ciertamente hay ancianos que sí necesitan una atención especial, pero hay otros que no, y están ahí. ¿Por qué están ahí? Porque los ancianos, para nuestra cultura, se están transformando en cargas, en pesos. ¿Sí o no? Cuando un anciano da un consejo. O sea, yo les quiero preguntar a los hermanos más adultos, ¿cuándo fue la última vez que un joven vino y le pidió un consejo? Yo creo que ni se acuerda, ¿cierto? Porque vivimos en esta cultura donde a los mayores los desechamos. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios a los más jóvenes. Les digo a los más jóvenes, hijos, presten atención a sus padres. Esto es trascendental, esto es muy potente. Presta atención a tu padre. Prestar atención a tu padre no es simplemente escuchar sus consejos, sino que también cuidarlo. Por eso me quiero quedar con esta traducción, porque obedecer tiene que ver con el tiempo en el que tú estás bajo el techo de tu papá. Y eso es así, porque la Biblia también dice que dejará el hombre a la carne. O sea, como que la obediencia ya no es tan fuerte cuando la acción es algo que trasciende toda la vida. Tiene que ver con la obediencia mientras yo estoy bajo el techo de mis padres y tiene que ver con el cuidado de ellos cuando yo no estoy con ellos. Yo quiero darle otro dato para ir cerrando el primer punto. Hoy en día se está viviendo, no, ya el 17, por ahí, 17 de diciembre vamos a votar por una nueva constitución. Y en la constitución anterior también se estuvo peleando por la pensión de los adultos mayores y todo eso. Yo le pregunto a usted, hermanos, en los tiempos de Abraham no había ningún tipo de seguridad social, no había AFP. En los tiempos de Moisés tampoco había AFP. Yo no lo he visto en la Biblia, ni tampoco en los libros históricos de los que son más expertos del Antiguo Testamento. En el siglo primero, donde estaba el apóstol Pablo escribiendo esto, tampoco había AFP. Entonces, ¿cómo se sostenían los padres? ¿Quiénes eran los que tomaban las riendas de la familia y cuidaban a sus padres en la vejez? Los hijos. Los hijos. Entonces, al Estado lo hemos puesto en un nivel tan alto, lo hemos deificado, lo hemos puesto como Señor y Dios. Entonces a él le entregamos la responsabilidad de nuestros padres. Es que el Estado tiene que proveer una buena pensión, es que el Estado tiene que hacer esto, es que el Estado tiene que cuidarlos. La Biblia, ¿qué te dice? Presta atención a tus padres, cuida a tus padres, porque esto es justo.
Y con esto quiero cerrar el primer punto. Por eso me di toda esta vuelta. Porque esto tiene mucho sentido con la argumentación final del apóstol Pablo de versículo 1. Dice, presten atención a sus padres, porque esto es justo. ¿Usted sabe lo que significa justicia en el Antiguo Testamento? La palabra justicia en el Antiguo Testamento es tzedek. ¿Ya? Tzedek. Esa es la palabra hebrea del Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo está tomando esa misma palabra, tzedek, en el Nuevo Testamento. Obviamente en griego, pero el mismo concepto. Y tzedek, justicia, que es en el Antiguo Testamento, es un concepto. No es simplemente una palabra, es todo un concepto. Es una forma de ver el mundo. Y tzedek tiene que ver con que tú me debes a mí. Eso es tzedek. Usted sabe que usted me debe mucho a mí. No estoy bromeando, usted me debe mucho. Usted me debe amor. Eso es tzedek. Y yo le debo a usted amor. Y eso es justo. Entonces, cuando el Antiguo Testamento habla de justicia, habla de la deuda que tenemos el uno con el otro. De que yo le debo amor y usted me debe amor. Porque ¿en qué se cumple toda la ley? En que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es justo, eso es justicia. Entonces, fíjese, preste atención a vuestros padres, porque esto es justo. Porque esto no es simplemente una obligación moral. Tú les debes amor. Y aquí está la clave del apóstol Pablo. Presten atención en el Señor. Tú le debes amor a tus padres en Cristo. En Cristo. El amor que tú les debes a tus padres tiene que ser en Cristo. Yo no sé el tipo de crianza que haya tenido usted. No sé cuál es la relación que tiene usted con sus papás. No sé si es buena, si es mala, si se llaman poco, se llaman mucho, no sé. Pero si tú crees en Cristo, Cristo ha venido a tu vida y ha restaurado tu corazón. Si tú te has arrepentido de tus pecados, honra a tus padres. Presta atención a tus padres. Lo segundo está en el versículo 2 y 3. El segundo punto yo lo he titulado como somos hijos públicos. Un cristiano es un hijo público. Fíjese lo que dice los versículos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. De nuevo quiero irme como a las palabras griegas. Y la palabra griega para honra es tima. Y tima tiene un efecto continuo. Tima no es como, bueno, voy a celebrar el cumpleaños de mi papá. Voy a llevarle una chapita a mi papá. Voy a llevarle un regalito a mi papá. Honrar, bueno, y a la mamá también. Honrar tiene que ver con una acción continua y constante, permanente en el tiempo. Ese es el tipo de honra que está refiriéndose el apóstol Pablo y el mandamiento mismo. Pero sígame en esta idea. Si usted es creyente y usted no tiene una buena relación con sus padres, si sus padres le hicieron mucho daño a usted, pero usted ha sido restaurado por Cristo, y usted ama a Cristo con todo su corazón, entonces es un efecto sinérgico el que usted honra a sus padres. Porque honrar a los padres no se trata de ir a darles regalos. Honrar a los padres es un efecto público. Yo creo que usted ha visto esto. ¿Ha visto cuando un niño se porta muy bien? Y uno ve un niño muy obediente, que eso es bien raro. Un niño muy obediente. Al niño uno le dice ya, no juegue más con la tablet. Y el niño deja la tablet y se pone a leer la Biblia. Ese niño ya de otro nivel. ¿Uno qué va a destacar? ¿Va a destacar al niño o destaca a los padres? Uno destaca a los padres, ¿no? Esa es honra. Esa es honra. Si tú glorificas a Cristo en todos los ámbitos de tu vida, entonces tú vas a honrar a tus padres. Es una consecuencia de glorificar a Cristo, tiene como efecto honrar a los padres. Entonces fíjate que el mandamiento no es tan pesado, no es tan gravoso. Yo no sé la relación que usted tuvo con sus papás, pero si fue mala, bueno, glorifica a Cristo y pídele a Cristo que restaure esa relación. Pero tu deber como hijo de Dios, como rescatado por la gracia de Jesucristo el Señor, es que tú les honres. Tú les honres. Porque fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y me quiero quedar con el primer
no es que sea el primer mandamiento con promesa, porque si usted lee los 10 mandamientos, hay un mandamiento que tiene promesa antes. Dice, y tendré misericordia de ustedes. El segundo mandamiento también tiene una promesa. Cuando el apóstol Pablo dice, es el primer mandamiento, se está refiriendo a que esto es básico. Esto es como de lo base, así como de lo elemental, lo que tú tienes que hacer como por defecto, porque sí, tienes que hacerlo. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. No es que el primero en orden numeral o ordinal, no sé, sino que se refiere como algo básico. Honrar a los padres es un deber cristiano básico, elemental. Entonces, si usted se fija en esto, y si usted toma mucha atención de lo que yo le estoy diciendo, es horrible el tema de los hogares de ancianos. Para algunas personas es necesario, no estoy diciendo que sean enteramente malos, pero hay hijos que tienen un alto poder adquisitivo y no quieren hacerse cargo de sus padres y los mandan para allá porque molestan. ¿Qué tipo de honra es esa? ¿Cómo yo estoy glorificando a Cristo con eso? ¿Cómo nosotros como creyentes podemos estar enojados por la Constitución o por la AFP? Yo no estoy enojado por la AFP. Yo tengo que proveerle a mis padres. Ese es tu deber cristiano. Tú que eres hijo aún. Tú que aún tienes que rendir cuentas delante del Señor por tus padres. Tú tienes que hacerte cargo de ellos. Porque esto es básico. Eso dice el apóstol Pablo. Esto es básico. Así como el cristiano se hace cargo de los huérfanos, se hace cargo de las viudas, se hace cargo de los necesitados en la iglesia. Básico hacerse cargo de los padres. Básico. Entonces aquí no caben los resentimientos. Aquí no caben las vendetas. Es que fue un mal padre. Es que me castigó. Es que no me dio todo lo que yo necesitaba. Es que tenía algunos vicios. Es que no estuvo muy presente. Tu padre es el Señor. Tu padre es Dios. Los padres terrenales siempre van a fallar. No son excelentes porque son caídos. Y si no son creyentes, peor todavía. Pero si tú estás aquí sentado, es porque tu Padre Celestial te ha cuidado hasta este momento. Entonces tú tienes un deber cristiano con esos padres, que tal vez no fueron buenos padres. Tienes un deber cristiano. Eso se llama restauración. Eso se llama redención. Y con esto quiero ir cerrando el segundo punto. Tú y yo somos llamados a redimir esta tierra con la voz del Evangelio. Entiéndase bien. No es que nosotros venimos a redimir. Nosotros no tenemos el poder de redimir. Somos instrumentos de redención. Dios nos utiliza para redimir a personas. Porque yo cuando predico el Evangelio y una persona se vuelve a Cristo, esa persona es redimida, ¿cierto? Y redención, en el concepto bíblico, redención es restituir algo a su posición primigenia, ¿ya? O primaria. Eso es redención. El que era libre, esclavizado, ha sido libre ahora, redimido. Eso es redimido. El que era hijo, luego ya no es hijo y ahora es hijo. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Redención. Si tú tienes problemas con tus padres, si tus padres fueron padres maltratadores, si no fueron buenos padres, tú eres un canal de redención de Cristo. Tú tienes que clamar al Señor para que ellos sean redimidos. El Señor no va a mandar un ángel para redimir esa relación. Tú, con la voz del Evangelio, tienes que redimir esta relación. Tienes que redimir a tus padres. Tienes que hacerte cargo de ellos. Y ya con esto voy terminando, que es el versículo 4. Y esto ya está como dirigido a los padres. Versículo 4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo el último punto lo he titulado como cría en la gracia. Y vamos a partir de atrás para adelante. Vamos a ver la segunda parte del versículo. Porque la segunda parte del versículo dice, si no, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo ayer miraba un video
por casualidad, no fue que yo lo haya buscado, yo vi un video de un niñito japonés que lo entrevistaron. Y le empezaron a preguntar al niñito japonés que quién le caía mejor, su papá o su mamá. Y él decía que ninguno de los dos. Después le empiezan a preguntar, ¿cómo comparte con tu papá? ¿Cómo? No, mi papá me da miedo cuando se enoja. Después le preguntan por la mamá, ¿y cómo te llevas con la mamá? Parece que yo le caigo mal, decía el niñito. Yo no sé si el video le habían puesto letras, porque yo no entiendo japonés. Como que en algún momento lo miraba y dije, esto parece Bueno, igual está bonito. Seguí viendo el video. Pero como que deja entrever que había un descuido de los padres con el niño, pero sí le proveían de todo al niño. O sea, se notaba que el niño estaba bien vestido, tenía su tablet, salía con su teléfono. O sea, el niño tenía de todo. Yo creo que esa es una realidad actual. Hoy le proveemos de todos los hijos, de todo. Y me llama la atención la palabra que usa el apóstol Pablo. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No dice enséñenles en disciplina y en amonestación del Señor, sino que dice criar. Y la acción de criar es mucho más que entregar cosas. Criar tiene que ver con cuidar, con proteger, con proveer, con entregar amor. Eso es criar. Criar tiene que ver con extender los brazos y abrazar a ese pequeño y tenerlo en el regazo, tenerlo protegido. Eso es criar. Así como la gallina cuida a sus polluelos, criar, proteger en ese constante. Y esto me llama mucho la atención, porque así como los que somos de mediana edad y tenemos nuestros padres ya adultos mayores, los desechamos, a los chiquititos, a los niños, también los desechamos. Tenemos que arrepentirnos delante del Señor. Tenemos que arrepentirnos fuertemente de esto. Porque cuando el apóstol Pablo dice, críalos en disciplina y amonestación del Señor, está diciendo, críalos en la palabra de Dios. Y para criar a niños en la palabra de Dios, hermanos, hay que estar ahí. Hay que estar ahí presente. Si tú tienes hijos, si tus hijos ya son adolescentes o son pequeños o ya son jóvenes, tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí. Si quieres que ellos tengan temor del Señor, tienes que estar ahí presente. Porque criar no es la acción de proveer, es una cosa distinta a esa. Criar tiene que ver con proteger, con enseñar, con instruir, con amonestar, con enseñar la palabra. Eso es criar. Pero la primera parte del versículo es mucho más fuerte, mucho más dura. Porque fíjese lo que dice la primera sección del versículo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La palabra provocar no es provocar. Literalmente, la traducción literal de esa palabra es no seas irracional. Y el apóstol Pablo está hablando del castigo. No castigues de forma irracional a tu hijo, sino críalo. O sea, provee amor en disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué me parece que esto es clave? Y esto es revolucionario en el siglo I. Porque en el siglo I, y con esto voy terminando, en el siglo I había una figura muy importante, que es el pater familias. Yo ya le he explicado esto anteriormente. El pater familias, en la lex romana, se decía que el pater familias en la casa era soberano. Y de hecho esa es la expresión que usaba la lex romana. El pater familias en la casa es soberano. Un hijo no pasaba a ser hijo mientras el pater familias no lo reconociera como hijo. Si el pater familias no lo reconocía como hijo, era un bastardo. Podía ser echado de la casa o podía ser esclavizado. El padre tenía tanto poder en la casa que él podía esclavizar a cualquier miembro de la familia, incluso a la esposa. Podía esclavizar a los hijos. La lex romana decía de que si un hijo que había sido esclavizado por su padre, o sea que lo había vendido como esclavo, y ese hijo compraba su libertad, el padre podía tomarlo nuevamente y venderlo como esclavo de nuevo. Porque el pater familias es soberano. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo contra esta cultura. No provoquen a ira a vuestros hijos. No sean irracionales con ellos. No los provoquen a ira. ¿Cómo nos transforma el Señor a nosotros?
Tal vez usted tiene un hijo rebelde. Tal vez usted tiene un hijo que está descarrilándose en el camino. Tal y como estamos nosotros sin Cristo. ¿Cómo Jesús te llamó a sus caminos? ¿Con un azote? ¿Con un palo? ¿Con una espada? ¿Con una reprensión? Mira lo que hiciste, imbécil, mira. ¿Cómo te llama Cristo a sus pies? Desde la cruz, perdonándote todos tus pecados, con gracia. Cristo llama a los suyos con gracia. A los que no son hijos, los llama con gracia, no con azotes, no de forma irracional, no como un Dios que pide algo a cambio para ser perdonado. Te llama con gracia. Entonces la crianza de los padres con los hijos, para que estos hijos no sean rebeldes, para que no sean iracundos, debe ser con gracia. Con gracia, que no quita que haya disciplina, pero tiene que estar la gracia primero. Tiene que estar la gracia. Entonces la crianza tiene que ser en gracia. Pero si tú no entiendes la gracia, si no entiendes la obra maravillosa que ha hecho Cristo por ti en la cruz, no lo vas a poder hacer. Entonces lo primero que tienes que hacer es entender y conocer la gracia. Ir a la Escritura, profundizar en la gracia, ver cuál fue el mensaje del Señor Jesucristo, ver qué ocurrió en la cruz. Si tienes hijos rebeldes, hijos que están lejos del Señor, lejos de ti, llámalos con gracia, pero no con tu gracia, con la gracia de Cristo. Llámalos con el Evangelio, llámalos con la palabra de Dios, clama por ellos, ora por ellos, porque eso es criar en la disciplina y amonestación del Señor. Oremos. Señor Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, porque somos parte del mecanismo de una cultura que desecha a los adultos mayores, que desecha a los niños. Somos parte de una cultura, de una maquinaria que avanza a toda velocidad y nos exige progreso, nos exige avance, nos exige producción, nos exige que tenemos que escalar cada vez más alto, pero eso es solamente humo. Eso es puro humo. Señor, trae arrepentimiento sobre nosotros. Si hemos sido negligentes con nuestros padres, trae arrepentimiento sobre nosotros. Si hemos sido ásperos con nuestros padres, si hemos sido indulgentes, perdónanos, Señor. Perdónanos. Vuélvenos a ti. Trae arrepentimiento verdadero sobre nosotros para poder disfrutar de nuestros padres, para disfrutar de los ancianos. Que los que son padres y están criando, críen en la amonestación del Señor y no en su propia forma de pensar. Que críen en la gracia, que críen en el amor de Cristo. Que la gracia sea el ambiente, el aire que se respire en el hogar. Que tu palabra sea el alimento diario de cada hogar. Y no nuestras palabras, no nuestra forma de pensar. No como el mundo nos dice que debemos criar a nuestros hijos, sino que tu gracia, Señor, inunde nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.